¿Cómo prepararnos para el cambio económico en este tiempo? Es el tema que deseo compartir con ustedes. Le pido al Señor que nos dé la bendición de poder atesorar esta palabra en nuestro corazón. Y a propósito de todos los cambios que vemos que se están suscitando en la sociedad, la iglesia no puede dar golpes al aire. No hay razón por la cual tú y yo estemos como espectadores de lo que sucede, sino como actores y sobre todo con la conciencia de lo que Dios está estableciendo, porque Dios es soberano y Él gobierna sobre toda su creación. Y a pesar de que hayan actores que le corresponden al Señor y otros que no, en el ambiente, Dios se encarga de guiar todo a bien. Vuelve a mirar a la persona que está a tu lado y dile, Dios guía todo a bien. No lo dudes ni por un solo instante. Dios siempre guía todo a bien. Y lo quiero confirmar en esta mañana. Quiero que lo podamos ver nosotros a través de la historia, que lo podamos ver de manera espiritual, hasta llegar al punto donde esto se relaciona con nosotros. Estamos hablando de cómo prepararnos para el cambio económico en este tiempo. La economía ha cambiado a lo largo de la historia. Ustedes y yo lo podemos comprobar. Nosotros venimos de un proceso en el cual las personas en el mundo tenían un sistema económico basado en la recolección. Éramos una sociedad recolectora, o sea, de caza, de pesca y de recolección de plantas. Luego pasamos a una economía agrícola que fundamentalmente estaba basada en la fuerza de la esclavitud. Se usaron los esclavos para la producción rural y la economía ganadera, la economía de agricultura entró en escena. Luego de este proceso histórico pasamos al mercantilismo, enfocado en las exportaciones y los intercambios económicos. En este punto 3, uno de los actores principales fue Salomón. Una de las cosas que logró Salomón durante su reinado fue lograr intercambios económicos de la nación de Israel con otras naciones en la época. O sea, que fíjate cómo vamos viendo el proceso histórico de la economía desarrollarse, y esto no sucedió al margen de lo que la Biblia nos enseña. En este proceso mercantilista, enfocado en las exportaciones y la acumulación de riquezas, la Biblia nos dice que el reino de Salomón fue riquísimo. Y una de las cosas que él logró fue establecer intercambio internacional de recursos. Lo que producía Israel, él lo exportaba, y lo que otras naciones producían, que a Israel le interesaba, pues él lo importaba. También está como punto número 4 en el proceso del desarrollo histórico de la economía industrial, que se da lugar en la revolución industrial con la línea de producción, fundamentalmente en Europa. En Asia había desarrollo industrial, pero no como logró establecerlo Europa. Y nosotros, viendo este proceso, aprendemos muchas cosas, sobre todo el desarrollo que trajo la ingeniería en la sociedad. Como punto número 5, pasamos a la economía de servicios, que es donde actualmente nosotros nos encontramos con las grandes corporaciones y el entretenimiento. Este es el proceso actual en el cual se encuentra la sociedad con respecto a el desarrollo económico. Ahora estamos en una transición y es por eso que tenemos que hablar de este tema, de cómo prepararnos para el cambio económico. Porque estamos pasando de una economía de servicio a una economía globalizada, donde la tecnología va a eliminar todas las barreras comerciales. Apenas estamos viendo el inicio de este proceso. Ahora, esto no es fortuito. Esto responde a la palabra del Señor y lo que el Señor ha establecido que debe suceder. Hoy lo vamos a confirmar.
Nada de esto es fortuito y Dios siempre se encarga de preparar a su pueblo. Por eso te pido que me acompañes a Primera de Reyes, capítulo 10, para que veamos cómo Dios guió al pueblo de Israel en un momento clave de transición, lo cual nos puede servir a nosotros para visualizar los principios que pueden ser aplicados a nuestra vida para ver buenos resultados. En Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1, nos encontramos con Salomón, cuando, dice la Biblia, la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para poner a prueba con preguntas difíciles a Salomón. Y dice el verso 2, que ella llegó a Jerusalén con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada les resultó demasiado difícil de explicar. Yo quiero que usted se concentre en el versículo 3. Salomón tenía el ¿qué? Dice la Biblia. Respuestas. ¿Tú sabes por qué? Porque la iglesia siempre es protagonista. La iglesia nunca es espectadora. El pueblo de Dios nunca es espectador. Porque Dios siempre se encarga de marcar la diferencia a través de su iglesia. ¿Cuántos somos parte de la iglesia de Cristo? Tú y yo estamos llamados por Dios para ser el Salomón de Dios en este tiempo. En el hogar donde estás, en la empresa donde estás, en el ministerio donde estás, en el sector donde vives, tú y yo tenemos que ser el Salomón de Dios en este tiempo. Porque dice el verso 3 de Primera de Reyes capítulo 10, que cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón con todas sus preguntas, nada lo sorprendió. Él estaba preparado. Mira al que tienes a la par y dile, Salomón estaba preparado. Dice la Biblia que Salomón tenía respuesta para todas sus preguntas. Y sigue diciendo el verso 4, que la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio en el palacio lo que él había construido. Quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en la que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Entonces la reina exclamó, todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. La reina de Saba venía desde Yemen, lo que nosotros conocemos hoy como Yemen, que por cierto, Yemen está hoy atacando a Israel. Pero en este momento había una alianza estratégica, porque la reina de Saba, dice la Biblia, que era hermosa. Y usted y yo sabemos que Salomón no jugaba. Inmediatamente tuvo un hijo con la reina de Saba y estableció una alianza estratégica. Y en esta alianza estratégica, pues el pueblo de Dios fue muy bendecido, fue muy prosperado. La sabiduría de Salomón venía del Señor. Y yo te decía hace un momento que tú y yo tenemos que ser el Salomón de Dios en este tiempo. Esa sabiduría de la cual te estoy hablando viene de parte del Señor. Y cuando tú y yo recibimos la sabiduría del Señor, somos preparados para toda buena
obra. El Señor nos quiere equipar para que cuando se presenten los momentos clave, tú y yo tengamos la respuesta. Para que cuando llegue el momento difícil, tú y yo sepamos qué decisión debemos tomar. La reina de Saba, con toda su riqueza, no sorprendió a Salomón. Salomón sorprendió a la reina de Saba. El mundo no tiene que sorprendernos a nosotros. Nosotros tenemos que sorprender al mundo. Porque el que conoce a Dios está lleno de su presencia. Y todo el que tiene a Cristo en su corazón marca la diferencia. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. El que tiene a Cristo siempre marca la diferencia. En este tiempo en el cual tú y yo tenemos que ser el Salomón del Señor, a través de nuestra vida el nombre del Señor tiene que ser exaltado. Dice Primera de Reyes 10 que toda la fama de Salomón honraba el nombre del Señor. Todo lo que tú representas, capacidad, talento, riqueza, familia, todo lo que tú representas, todo lo que tienes, tiene que darle alabanza al Señor. ¿Y cómo logramos esto? Cuando lo que somos y lo que tenemos está al servicio del nombre y la gloria del Señor. Salomón logró esto, no todo el tiempo de su vida. Gran parte de su vida lo dedicó a servir al Señor. Y en ese tiempo que se dedicó a servir al Señor, el pueblo creció. Cuando se desvió su atención de lo que nosotros vemos como bueno, de acuerdo a la palabra del Señor, pues lamentablemente a él llegaron consecuencias. Igual sucede con nosotros. Podemos tener un tiempo de prosperidad y estabilidad, y cuando apartamos nuestra mirada del Señor, pues vienen lamentablemente las consecuencias. Para que tú y yo evitemos las consecuencias y disfrutemos los tiempos favorables del Señor, lo primero que debemos hacer es poner a disposición del Señor todo lo que tenemos y todo lo que somos. Número 2, Dios siempre nos dará respuesta para cada necesidad. Cuando tú y yo nos veamos en un aprieto, tenemos que consultar a Dios. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que adelantarnos y consultar a Dios. Y Dios nos dará la respuesta que nuestra vida necesita. Y número 3, cuando tú y yo honramos al Señor, la gente que está a nuestro alrededor lo reconoce. Dice la reina de Saba, lo que había oído acerca de ti no es ni la mitad de lo que tú eres. Estaba asombrada. ¿Tú sabes qué creció en el corazón de esta mujer? Admiración por Salomón. ¿Tú sabes qué Dios quiere que haya en la pareja? Admiración el uno por el otro. ¿Tú sabes qué Dios quiere que haya en el ministerio? Admiración el uno por el otro. ¿Tú sabes qué Dios quiere que haya de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres? Admiración el uno por el otro. Y cuando hay admiración, pues hay respeto, hay honra. Cuando tú y yo ponemos la mirada en el Señor y vemos su grandeza, hay honra, hay alabanza en nuestra boca. Y la boca de la reina de Saba se llenó de alabanza hacia Salomón. ¿Por qué? Porque él era un digno representante de la gloria del Dios que él adoraba. Y tú y yo siempre tenemos que poner a disposición de Dios quiénes somos y lo que tenemos. Siempre tenemos que procurar adelantarnos y ir a la presencia de Dios para que Él nos comunique su propósito y su voluntad. Y siempre, siempre, siempre la gente va a reconocer lo que Dios ha revelado a nuestra vida y ha depositado en nuestra vida. La iglesia no debe ser sorprendida por los cambios. La iglesia tiene que sorprender al mundo con los cambios. Por ejemplo, Salomón estableció un templo en Jerusalén, lo cual es símbolo de orden,
Fíjate que Salomón era un hombre visionario. Número 2, inició el comercio con otras naciones. Número 3, fomentó un sistema práctico de justicia para que toda la sociedad pudiera tener reglas. Número 4, no se quedó ahí, sino que también fomentó la educación, porque con Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares edificó la cultura del pueblo. Fíjate que nada era fortuito en lo que estaba sucediendo. Todo gobierno, aún en la actualidad, que tome en cuenta los principios que estableció Salomón, va a haber resultados inmediatos. Se enfocó en la educación, se enfocó en el comercio bilateral. Él fomentó el orden de justicia y sobre todo estableció un templo, un lugar de adoración. Le dio el primer lugar al Señor. En la historia, nosotros hemos visto cómo la iglesia siempre ha sido una entidad de cambio y de desarrollo, cómo el pueblo de Dios siempre ha llevado la delantera y ha sido quien establece los cambios fundamentales y necesarios en la sociedad. Te lo puedo demostrar fácilmente, cómo la iglesia ha impactado en la historia y en la economía. Número 1, la abolición de la esclavitud se dio en Inglaterra por un cristiano llamado William Wilberforce. Este hombre, por la gracia del Señor, pudo darle punto final al proceso de esclavitud. Aunque tomó mucho más tiempo establecerla en todo el mundo, pues ya desde aquí se gesta un movimiento de cambio. Igualmente, los derechos civiles con Martin Luther King. Y no nos quedamos detrás. En la educación, escuelas como las de Harvard, en inicio, era fundamentalmente cristiana. Fueron los valores cristianos que establecieron universidades como la de Harvard, la de Oxford y otras alrededor del mundo, porque la iglesia siempre ha sido pionera de los cambios. En la medicina, la iglesia ha sido fundamental, porque la entidad más reconocida en toda la tierra es la Cruz Roja. ¿Y por qué usted cree que es Cruz Roja? Por la cruz de Cristo. Por eso en los países, por ejemplo, musulmanes, no existe la Cruz Roja, sino la media luna. Porque como no creen en Cristo como Dios, pues ellos no aceptan esto. Pero en todo el mundo, la medicina ha sido impactada por el Evangelio y el poder de la palabra del Señor, y por eso se honra a Dios con la Cruz Roja. En la cultura, tampoco la iglesia se queda detrás. Ustedes y yo sabemos que en el Renacimiento, la influencia de hombres como Miguel Ángel o músicos como Bach, esencialmente eran cristianos y sus familias también. En la literatura, Tomás de Aquino llevó a cabo una revolución literaria y uno de los más reconocidos, el avivamiento de Lutero. Todos los momentos, históricamente hablando, que han sido más impactantes en la historia, han sido protagonizados por el pueblo de Dios. Aunque el enemigo ha querido eclipsar esta verdad, no podrá. Porque la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, siempre es el promotor del cambio. Y tú y yo somos el Salomón de Dios en este tiempo que Él desea levantar con sabiduría basada en temor a Dios, porque esto nos da solidez para que la sabiduría sea nuestra base y la santidad nuestra bandera, y la reverencia a Dios el fruto de nuestro esfuerzo para llevar a cabo las decisiones y acciones que Dios quiere establecer en un mundo que lamentablemente se está autodestruyendo por no hacer caso a lo que el Señor está hablando. El tema de hoy, cómo prepararnos para el tiempo de cambio, requería que hiciéramos esa panorámica histórica de los procesos
en los cuales la iglesia y el pueblo de Dios ha intervenido para llegar a un punto esencial, una advertencia que el Señor nos da. Te decía que estamos en un momento de transición de una economía de servicios a una economía globalizada, marcada por la tecnología. Ya Daniel nos había hablado de que la ciencia aumentaría. Ahora, ¿cómo se va a visualizar esta realidad? Lo que te voy a compartir en este momento es todo lo que en los próximos meses vamos a ver y va a seguir desarrollándose en los próximos años. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. No te estoy presentando Apocalipsis 13 porque lo vamos a ver directamente, pero sí la preparación para este momento. Todo lo que estamos viviendo hoy no es más que la antesala de lo que Dios ya había dicho que iba a suceder en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, donde dice la palabra del Señor. Además, exigió que a todos, pequeños y grandes, o sea, niños y adultos, ¿ok? Ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia, o bien el número que representa su nombre. Eso es lo que dice Apocalipsis 13:16. Lo que el Señor nos está diciendo, que llegará un momento donde a través de un sistema económico globalizado, todos los procesos estarán atados aparentemente a dispositivos que tendrán que portar las personas o en su muñeca derecha o en su frente. Y quizá usted está pensando en una operación dolorosa donde le van a incrustar un chip y todo el mundo el chip. Pudiera ser. Pero hace rato ya las personas tienen esto en uso. Hace rato ya esto está implementándose. Lo que pasa es que está en una fase de prueba como antesala de este momento para cuando se implemente esté totalmente listo. Y sobre todo en la mano o en la frente de todos. ¿En qué está trabajando la industria tecnológica? En lentes. Lentes que en vez de tú tener un móvil todo el tiempo en la mano para que tú puedas caminar, leer los mensajes y también escuchar todo, pues te colocas simplemente unos lentes que cuando sales al sol, pues cambian para proteger tu retina de los rayos ultravioleta. Tú sigues viendo los mensajes, sigues viendo videos, sigues caminando. Y cuando entras a un supermercado, a través de los lentes, también te conectas con la red y por los mismos lentes pagas todo. Por ejemplo, puede ser una opción. Y el que dejó los lentes, pues anda con el reloj. Inteligente. ¿Cuál va a ser la característica de este tiempo? Que el que no tenga el lente, el reloj, y no esté unido al sistema, sea niño o adulto, rico o pobre, esclavo o libre, no podrá hacer nada hasta que no se una o se conecte a la red. Y ya hace rato se han implementado, por ejemplo, en algunos países del mundo, supermercados donde tú no tienes contacto con nadie, tú entras, tomas un carrito, llenas toda de la mercancía que quieres y sales por la tienda inmediatamente. Por el reloj tú haces el pago o por el móvil tú haces el pago. Y ahí está la señal en la frente y está la de la mano derecha, por ejemplo. Porque nosotros leemos la palabra y muchas veces vemos las cosas como algo muy lejano. Pero ya toda la industria bancaria se está movilizando al plano digital. O no lo estamos viendo, está sucediendo delante de nuestros ojos.
Y ya el siguiente paso es eliminar todo tipo de moneda. Porque mientras hay un papel moneda, las personas tienen independencia. Y lo que dice Apocalipsis 13 es que va a haber un control total, o sea, una globalización de la voluntad, un control globalizado de los procesos. Y por eso, el día de ayer salió una noticia que el cable de interconexión más grande que se ha establecido está ya aprobado y su financiamiento disponible para iniciar la interconexión global de todas las naciones a través de un cable de red ultra rápido, de alta velocidad. Porque todos los países tienen internet por los cables, no por los satélites. Los satélites son una ayuda adicional. Lo único que en el futuro inmediato tendremos un control por cable y satelital también. Entonces, todos los procesos se están encaminando a esto. ¿Y cómo sabemos que estamos en la antesala de esta realidad? Sencillamente por la inflación. También por la tecnología y su desarrollo, como la Biblia lo había establecido, y por la desigualdad social. Este es el caldo de cultivo que se está utilizando para guiar a todas las naciones a este proceso de globalización. Ya nos visualizamos en una aldea global donde no hay muros, donde todos los procesos están automatizados. ¿O usted no sabía que en este año se pretende implementar en nuestro país una cédula digital, donde tú la podrás tener tanto digital como física? No nos estamos dando cuenta que todos los procesos se están digitalizando, entre comillas, para agilizarlos. Pero ¿y dónde usted va a llevar la cédula? En la mano, porque la va a poder presentar en el teléfono o en el reloj inteligente. Y en un futuro muy cercano, a través de los lentes, que también van a hacer un trabajo médico y de corrección y también un trabajo para la salud y un trabajo también de control. Todos los sistemas están dispuestos para que se cumpla lo que la palabra del Señor establece. ¿Y qué debe suceder? ¿Debemos nosotros atemorizarnos? De ninguna manera. Hace años ya esto se ha implementado. La única situación que sí debemos tomar en cuenta es que la Iglesia de Cristo, cuando esto se vaya a establecer para los controles del tiempo de la tribulación, no estará presente en el mundo. Porque nosotros sabemos que el Señor ha prometido en su palabra que toda su iglesia en todo el mundo, antes de que llegue el tiempo de juicio sobre las naciones, pues será arrebatada por el Señor, será tomada por el Señor. Y el término original se asemeja mucho al niño que va en una bicicleta acercándose a un peligro y su padre lo arrebata del peligro, salvándolo de que se accidente. Esa es la mejor manera de explicar el término arrebatamiento o rapturo de la iglesia. Cuando el Señor nos toma de un peligro inminente. Entonces debemos estar preparados, porque vamos a pasos acelerados acercándonos a este proceso de globalización y digitalización de todas las cosas. ¿Estamos nosotros listos? La iglesia debe estar lista. ¿Sabe por qué? Porque Salomón estuvo preparado para la transición. Y cuando la reina de Saba se presentó, ella no llevó ninguna novedad, sino que Salomón la sorprendió con todo el conocimiento y la sabiduría. Pero tú sabes qué hemos encontrado en los últimos años en la iglesia, que a la iglesia no le interesa saber de este tema. No le interesa saber de
profecía, escatología del fin del mundo, como si esto fuera a evitar el fin del mundo o como si esto fuera a entorpecer los propósitos de Dios. Y es una doctrina literalmente desconocida dentro de la iglesia. Las personas tienen grandes confusiones con respecto al orden de procesos que tienen que suscitarse en el mundo. Y lo ven como una traba, como un problema. Y en estos días, esto es doloroso lo que te voy a decir, en estos días, Coqui me compartió un mensaje y me sirvió bastante para la meditación que tenía, porque nos ayuda a entender por qué a la gente no le gusta oír el mensaje de Apocalipsis. Esto te va a doler, pero no tengo cómo anestesiarte para esta verdad. Es de esas intervenciones que el doctor te dice, aquí no va anestesia. Tienes que soportarlo. Entonces, prepárate, iglesia. ¿Tú sabes por qué a la gente no le gusta que hablemos de este tema? Y las visualizaciones caen. Y si tú lo compartes, nadie te da like. Y si tú lo predicas, el que lo escucha dice, ¿cuándo el pastor va a acabar? Te explico. A tu carne no le interesa la eternidad, por eso es que no nos llama la atención. Como la carne no va a entrar en la eternidad, no le interesa escuchar acerca de esto. Nuestra carne, ¿qué quiere escuchar? Fiesta, dinero, progreso, comodidad, riqueza. Y la Biblia dice que se amontonará cantidad de gente con comezón de oír, queriendo escuchar un mensaje agradable. Pero a nuestra carne no le interesa la eternidad y por eso no le interesa que se hable de este tema, porque de todos modos nuestra carne sabe que no irá con nosotros en este viaje. Por eso yo le estoy hablando en este día a tu alma, le estoy hablando a tu espíritu, para que tú y yo podamos entender que estamos ante una realidad inminente, que todos los procesos se están encaminando para que llegue este día grande y glorioso en el cual la iglesia de Cristo será remunerada, recompensada, bendecida por la salvación que el Señor nos ha prometido. Porque ¿de qué valdría guardarse para el Señor si el Señor está guardando la iglesia para el juicio? ¿Cuál sería el sentido? Y hay personas que hablan de los procesos que vivieron muchos hijos e hijas de Dios en la historia, a través del cual fueron purificados y sufrieron muchísimo como testigos de Cristo. Y esto no lo dejamos de reconocer, pero nosotros también llevamos en nuestros cuerpos las marcas de Cristo, porque hemos tenido que renunciar a muchas cosas si estamos en Cristo, para poder mantenernos en Él. Quizá, y guardando la distancia, con hombres como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que tuvieron que llevar la delantera en procesos inimaginables e incomparables para que tú y yo podamos estar en este día con un mensaje claro de la palabra. Pero eso no quiere decir que nosotros no hemos tenido que sacrificarnos. Pero el Dios que tú y yo predicamos, cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, salvó a Lot. No dejó que Lot se le quemara una pierna y luego lo sacó, sino que lo salvó. Dios salvó a Noé en el diluvio. Dios salvó a Daniel en el juicio de Nabucodonosor. Y a través de la historia hemos visto cómo Dios ha guardado de los juicios a aquellos que le temen y le honran. ¿Por qué hoy va a ser diferente? Si constantemente nosotros vemos que la palabra dice que Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre ellos, no sobre ustedes. La Biblia en ningún momento dice sobre ustedes, sino sobre ellos. Y nunca podemos pasar por alto que toda la concentración de Dios en el tiempo de la tribulación no tiene que ver con el mundo, tiene que ver específicamente con Israel, como dice Romanos capítulo 11. Que Dios volverá a poner su mirada en Israel por un trato que tiene que terminar con ellos.
Entonces tenemos nosotros como iglesia que entrar en tiempo y en espacio. Estamos en la antesala de una globalización de todos los procesos y yo termino con lo siguiente. Tenemos que mantenernos diligentes en la presencia del Señor. Tenemos que guardarnos en Él y confiar en el bienestar que Él ha preparado para nuestras vidas en estos días de dificultad. Tenemos que invertir sabiamente. Tenemos que administrar con sabiduría los procesos que hoy estamos manejando. Saber que Dios siempre va a suplir para nuestras necesidades y honrar a Dios y su reino en todo tiempo. Y te tienes que llevar en tu corazón lo siguiente. Ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos por un momento, porque esta palabra es para ti. Estos principios que he compartido contigo en esta mañana nos están preparando para cualquier cambio que se pueda suscitar en la tierra. Pero el mensaje que tú y yo tenemos que llevarnos en el corazón en este día es el siguiente. Dice la palabra del Señor, de hecho, lo que había oído de ti no refleja ni la mitad de lo que eres. Tú eres el Salomón que Dios ha preparado para este tiempo. Y quiero que sepas que en esa posición que Dios te ha colocado, las personas te van a ver como una tierra deseable. Esa es la promesa de Dios para este tiempo. Porque Dios siempre ha hecho diferencia entre el justo y el impío. Siempre. Cuando Daniel estuvo con los leones, un solo león no le tocó. Cuando Dios decidió perdonar a través de toda la historia, no lo hacía a medias, perdonaba por completo, salvaba por completo y lo sigue haciendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no le dijo a Ruth, yo te voy a medio salvar. Él le dio salvación. Él no le dijo a Pedro, yo te voy a medio salvar. Él le dio salvación. Y tú y yo somos parte de esa salvación eterna. Y el Señor te dice a ti en este día, de hecho, lo que habían oído de ti no refleja ni la mitad de lo que estoy haciendo contigo. Lo que habían oído de ti no refleja ni la mitad de lo que estoy haciendo contigo. Esa es la palabra que tú y yo nos llevamos en este día. Porque el que empezó la buena obra en ti y en mí la va a completar. Y lo que el Señor tiene para tu vida en este tiempo es capacidad de honra. Que así como Salomón, tu testimonio va a honrar el nombre de Dios. Porque Dios te va a levantar en medio de la prueba. Él va a suplir tus necesidades y en tu hogar nunca va a faltar nada. El Señor nos da espíritu de sabiduría, como lo colocó en Salomón. Y esto no me lo invento, dice Filipenses 4:19. Este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesitamos de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Es Dios el que se encarga de suplir en tu vida todo lo que hace falta. El Señor te va a dar la oportunidad de invertir sabiamente. El Señor te va a guiar a confiar plenamente en el bienestar material que tiene para tu vida.
Lo único que hace falta es que tú y yo en este tiempo seamos diligentes y confiemos plenamente en lo que el Señor ha prometido en su palabra. Sí, vienen cambios económicos, pero tú y yo seremos protagonistas en estos cambios, no espectadores. Tú y yo seremos promotores de este cambio, seremos parte de este cambio. Así como Salomón lo fue y sorprendió a todos, el Señor te dice una vez más, de hecho, lo que habían oído de ti no refleja ni la mitad de lo que estoy haciendo contigo. Si tú lo crees, ahí donde estás, levanta tus manos. En señal de que tú y yo estamos recibiendo esta palabra como de parte del Señor. Lo que habían oído de ti no es ni la mitad de lo que el Señor está haciendo contigo. Y el Señor te da la capacidad, así como impulsó hombres y mujeres a través de la historia, en los días de la esclavitud, en los días de la falta de derechos civiles, en los días de enfermedad, en los días de ignorancia, Dios promovió cambios y estableció cambios a través de su pueblo. Tú y yo somos ese pueblo de Dios que vamos a introducir cambios. Y en esa posición donde tú te encuentras, Dios te ha colocado para que seas luz y tú vas a tener nuevas ideas, propuestas inesperadas y nunca vistas, pero que sobre todo serán abonadas e impulsadas por el Señor. El Señor te va a permitir conexiones que antes no habían. El Señor es el que va a financiar, Él es tu socio. Levanta tus manos. El Señor es tu socio, el Señor es el que va contigo, el Señor es el que va a promover tu nombre, como lo hizo con Salomón. Dice la reina de Saba, yo oía en mi reino acerca de ti muchas cosas interesantes y te traje las preguntas más difíciles y tú tuviste respuesta para todo. El Señor te da una gracia sobrenatural para que tú tengas respuesta para todo, pero créelo con todo tu corazón. Que Dios te promueve, que Dios te da sabiduría, que no ha acabado contigo. Él no ha acabado contigo, no es ni la mitad de lo que habían oído acerca de ti, lo que Él está haciendo contigo. Atesora esto en tu corazón, no te canses, no te canses. Atesora esto en tu alma. Nada ha sido fortuito. Dios te ha estado preparando para este momento, para esta etapa. En la transición tú vas a ser pionero. En la transición tú vas a estar preparado. Todo el mundo va a temblar a tu alrededor, pero tú vas a estar firme. Tú vas a estar firme. Tu nombre va a ser intocable en el nombre de Jesús. Tu vida es intocable en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No importa los cambios que se puedan dar en la economía. Dios está preparado para el cambio y este es un tiempo de manifestar la gloria del Señor. El mundo se globalizará, los servicios aumentarán, pero los hijos de Dios, dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 12, que brillarán como las estrellas del cielo y serán los pioneros de los cambios. Y aunque el enemigo se quiera levantar para tapar la gloria de Dios en tu vida, el sol de justicia brilla sobre ti. Y te ha colocado en posición privilegiada. No es casualidad ese punto donde Dios te colocó. No es casualidad esa posición que te dio. No es casualidad el llamado que has recibido. No es casualidad las conexiones que se están dando, no es nada casualidad, porque todo viene como parte de un plan perfectamente orquestado por un Dios que ama a su pueblo y que tiene propósito. Tenemos entonces como iglesia que ser diligente, tenemos que confiar en el Señor y ser promotores de ese cambio. Y si tú eres ese promotor de cambio en este tiempo, ese Salomón que el Señor quiere levantar, tú tienes que levantarte de tu lugar en esta mañana y decirle al Señor, yo estoy aquí, Señor.
y yo estoy preparado y yo sé que esta palabra es para mí. Y yo sé que tú colocas mi nombre con el sello de tu gloria. Tú estás sellado por las arras del Espíritu. Tú estás sellado por la presencia del Espíritu Santo. Tú estás sellado por la sangre de Cristo. Y el Señor te bendice para que ni tu salud te falte, para que no falten los recursos, para que no falte la finanza, pero que no te falte tampoco su presencia. Porque donde quiera que tú vayas, el Señor va contigo. Y Él te guarda durante la noche para que descanses. Y nadie te puede tocar, nadie te puede tocar. Cuando te pones de rodillas, Él envía a sus ángeles que acampan en derredor tuyo. Cuando tú te levantas, Él está contigo, dándote nuevas fuerzas. Recibe en esta mañana nuevas fuerzas, recibe en este día nuevas fuerzas para seguir adelante en el nombre de Jesús. Y cuando estás en el momento de angustia y de dificultad, Él abre camino delante de ti y te da respuesta. Él te da respuesta. ¿Cuál es tu necesidad? Él te da respuesta. ¿Cuál es el problema que tenías? Él te da respuesta. ¿Qué fue lo que perdiste? Eso no es ni la mitad de lo que el Señor tiene preparado para ti. No pongas la mirada en lo que pasó. Pon la mirada en lo que está delante de ti. Porque el Señor te dice, no es ni la mitad de lo que conocían de ti, lo que yo estoy haciendo contigo. Da un paso de fe hacia adelante y dile, Señor, heme aquí. Yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Yo sé que tú renuevas mi fuerza en esta mañana y que no haya impedimento, que no haya impedimento. Y para que no haya impedimento, en este momento ponte a cuenta con Dios. El Espíritu Santo ha estado tocando durante toda la mañana, constantemente, esa palabra, ese momento, esa situación en tu mente. Y te está diciendo, mueve ese obstáculo, renuncia a ese obstáculo, confiésalo. Y tú y yo tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Este es un momento único entre tú y el Señor. Cada uno de nosotros tiene que entender lo que dijo David. Si hubiese hallado el Señor iniquidad en mi corazón, no hubiese procedido a mi favor. Ahí donde estás, levanta tus manos como un hombre, como una mujer santo, santa, sin ira ni contienda, y entrega toda carga al Señor, todo resentimiento, todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de tristeza, todo pensamiento de limitación, de escasez. Si tú supiste decir, ya no hay nada más para mí, si tú pensabas que se había acabado toda oportunidad, si tú habías renunciado a tu vida, al bienestar que Dios tiene para ti, a tu familia, cualquier pensamiento que ya el Espíritu Santo durante todo el mensaje señaló en tu mente, este es el momento de ser libre, de que se mueva esa roca en el nombre de Jesús. El Señor dijo con Lázaro, muevan las rocas, muévanla. Todo el pueblo tiene que ver el poder del Señor manifestarse, muevan esas rocas. Al Señor le toca levantarte y darte las conexiones. A ti y a mí nos toca mover las rocas de incredulidad. Mueve esa roca en el nombre de Jesús, confiésalo delante de Cristo. Y dile, Señor, yo entrego esta roca. Yo entrego esta situación de mi matrimonio. Yo entrego, Señor, esta falta de perdón. Y yo procedo a arrepentimiento para libertad en el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu Santo opere en tu vida en este día. Y esto va a traer sanidad. Esto va a traer libertad a tu mente. Esto va a traer bendición a tu vida. Va a abrir la ventana de los cielos y van a fluir las finanzas nuevamente. Y van a fluir las conexiones y se va a acabar la soledad, el vacío.
la sensación de vacío. Si tú eres ese hombre, esa mujer libre en esta mañana, por la sangre de Cristo derramada en la cruz por ti y por mí, levanta tus manos al cielo en señal de victoria y dale gracias al Señor. Y alaba en el nombre de Jesús. Si tú eres libre en esta mañana, vamos a alabar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mañana de victoria, de bendición. Y esta victoria es para ti y para mí en el nombre de Jesús. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.